Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en estas entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen. El objetivo de estas charlas es identificar, reconocer a algunos de estos agentes que aún trabajan sobre, para, de la disciplina fotográfica, sean o no fotógrafos en sí mismos. Muchos de ellos han traspasado también los límites o las fronteras de la creación fotográfica para además hacer otras cosas. En esta ocasión tengo el gusto y el enorme honor de presentarles al maestro Valdemaro Concha. Maestro, un saludo, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Y bueno, empezamos esta entrevista preguntándole ¿cuál es su formación? ¿En dónde empezó su interés por la fotografía? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor esta entrevista. Realmente fortalece mucho por lo cual nosotros hacemos este trabajo. Y más que trabajo, es un gusto, ¿no? Es un placer hacer esto. Y voy a ser muy breve porque en realidad es muy extenso esta parte de cómo me inicié, ¿no? Y se entreteje en varias circunstancias. Yo soy de formación antropólogo. Estudié una licenciatura en antropología social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudié una maestría allá mismo, en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Y yo comencé a estudiar la licenciatura de antropología en el año de 1979. O sea, ya estamos viejos, ¿no? Pero así está. Y comenzamos allá, y en verdad es que si puedo decir algo del gusto que he tenido por esta vida, es de que me tocó a esta generación, bueno, nos tocó a esta generación transitar en el espacio de lo análogo a lo digital, de entender este nuevo juego, de entender esta misma adaptación para recoger lo que la luz nos quiere expresar. Nosotros utilizamos un medio para nuestros sentidos artísticos y poder expresar todo lo que nosotros queremos sentir, lo que nosotros sentimos a, a la sociedad, a otras personas. Yo comencé a estudiar en 1979, el primer año. Yo traía el gusto de la fotografía por mi padre. Mi padre me compró una camarita, y aunque no solamente lo hacía pues, de vez en cuando, en ese tiempo revelar un rollo costaba, y bueno, así entré a estudiar con pequeñas nociones de la fotografía. Pero fue en el año 79 que yo conocí a un compañero de clase ahí en la facultad. Este compañero es Roberto Ramón Gallegos. Él es oriundo de Tabasco, pero estaba radicado en un puerto cercano aquí en Mérida, de Progreso. Y él me enseñó a hacer fotografía, y ahí comencé. En las mañanas estudiamos en la tarde, en las mañanas él me enseñaba fotografía, y por cierto, él era el encargado del archivo que ahorita se conoce como Fototeca Pedro Guerra. Y ahí descubrí yo el archivo, entré por primera vez al cuarto oscuro y dije, ¿qué es esto, no? Lleno de placas y vidrios y todo esto, y yo decía, oye, ¿qué es esto? Y él me comentó un poco la historia de todo esto, y en eso fue un acercamiento por dos vías. Uno, la parte de fotografía, de químicos, de entrar, de hacer negativos, de imprimir papel, todo eso, y la otra parte es la conservación, ¿sí? En esos dos vertientes yo entro a conocer la fotografía. Bueno, estudiamos en las tardes, en la mañana nos dedicamos a hacer fotografía. Yo le ayudaba con algunas tareas de conservación, eran muy simples las tareas.
Y así era el primer año de la carrera. En el 80, pues vieron mi interés por el estudio y me dieron una beca, aquellos tiempos, 1.500 pesos quincenales, que era una barbaridad de dinero, ¿sí? Y entonces, bueno, para un estudiante es bastante bueno. Yo con esto compré mi primera cámara, una cámara Pentax K1000, con eso empecé a hacer fotografías de 25 milímetros y eso fue en el 80. Nosotros, y como allí mismo era el archivo, y el archivo está dentro de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y su ambiente de antropológico, ¿no? Había una especialidad de arqueología y había una especialidad de antropología social, y esas cosas, esas ciencias, lo que hacía era de que nosotros teníamos que generar exposiciones de arqueología, exposiciones de antropología, pues, exposiciones de la ciudad y todo eso, ¿no? Y apoyamos nosotros la tarea de algunos investigadores. Y uno de ellos le apoyamos y nos tuvimos que hacer una exposición en un pueblo muy cercano de aquí en Mérida, y nosotros fuimos, eh, ayudamos a exponer, imprimimos las fotos y todo, y esa misma noche nos regresamos, Roberto y yo. Él tenía que irse a su casa en el puerto de Progreso, aquí cerca de Mérida, y en eso, pues, la carretera consistía solamente en una línea de doble vía, y pues ya tarde todo sufrió un accidente en el cual, pues, le quitó la vida. Eh, pues los directivos de la facultad me dijeron, bueno, pues tú eres el que estabas más cercano a él, tú conoces todo esto, pues nosotros te vamos a dar la plaza y vas a seguir con la tarea de él. Y yo dije, pues sí, con gusto. Y desde el 82, ¿sí? Yo me hice cargo de la fototeca, bueno, en ese tiempo era un archivo, todavía no estaba completamente organizado, y así empecé con este vínculo de la foto para conservación, y conocí ya poco a poco todo el archivo. En verdad es muy amplio, muy vasto, y habían realmente el archivo se compone de dos procesos muy importantes. Uno es el colorión y otro es la placa gelatina, ¿sí? La placa seca de gelatina, y lo que es el colorión húmedo. El colorión húmedo en lo que es el archivo comienza alrededor de 1877. Sí, bueno, eh, el, la fototeca Pedro Guerra tiene dos procesos antiguos muy importantes. Uno es el colorión y otro es la placa seca. Ambos están sobre vidrio, ¿sí? También existe la parte del nitrato, del acetato, y ya con soportes más modernos. Pero realmente el más histórico, que a mí me agradó mucho, son esos dos, ¿no? El colorión me llamó mucho la atención, la forma en que está hecho, la forma en que está presentado, y más que nada, con un fondo negro se volvía positivo. Era maravilloso ver eso, ¿no? Hay imágenes que fueron hechas con una calidad excelente, ¿no? Excelente. Y pues me llamó mucho la atención. Así es de que yo decía, bueno, alguna vez quiero hacer este proceso. Y fue por la invitación del director del Museo Internacional en Rochester, Graham Romer, lo que es el George Eastman House, y entonces él me invitó a dar una charla de la fototeca. Él contribuyó, pues nos donaron, no todo lo que era el sustento, pero sí nos donaron, nos ayudaron con algo,
la universidad puso la otra parte, y fui por primera vez a, a, pues, a exponer fuera de México lo que era la fototeca, ¿no? Y entonces cuando llegué, él me dijo, desafortunadamente no coincidiste con Mark Osterman, porque él estaba dando un taller y me dice, él se fue, se partió en la mañana y yo llegué en la tarde. Y entonces él le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo le pedí un manual y me dice, aquí tienes el manual, ¿no? De collodion. Entonces yo dije, y explícame un poco de eso, qué consiste, qué se trata. Entonces Mark Osterman dejó una especie como de galería de todo lo que habían hecho en ese taller. Yo cuando lo vi dije, ya sé qué es, ¿no? Yo dije, ya, entendí, porque me remontó lo que yo traje acerca del archivo. Le dije, mira, este proceso también guarda la fototeca. Y Gran Gómez me dice, sí, lo sé, y yo sé que te va a interesar esto, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa tremenda. Lo reservé, dije, ya tenía ganas de regresar en ese mismo momento a Yucatán. Guardé mi entusiasmo porque me reservó mucho el pensar que, bueno, ya tengo el manual y todo, y los químicos, ¿no? Entonces no sabía si realmente lo iba a encontrar o no. Y entonces fue mi sorpresa que cuando llegando a Yucatán hay un proveedor químico muy importante aquí, no sé si es el más importante, pero muy bueno, B. Medina, surta muchas universidades y muchos laboratorios, y llegué, y con el temor que me digan, pues, no hay nada de esto, joven, ¿verdad? Usted, quién sabe, no sacó esto. Le pregunté, bueno, ¿y hay collodion? Y me dijo, sí, me dice, hay collodion, ¿cómo no? Y dije, wow, pues démelo, ¿no? Y así empecé a comprar, poco a poco las cosas. Una cosa que para mí surgió de, de un impacto fue que, pues sí es honoroso iniciar este proceso. Es muy costoso, ¿sí? Y pues ahí iniciamos, ¿no? Me acuerdo mucho que a la en ese, estoy hablando de los años 1997, 98, ¿sí? Yo comencé con una camarita de 4x5. Hice mi primera exposición en el 98 en la Cineteca Nacional, invitación que me hizo Fernando Soria Alarcón. En ese tiempo era director de la Cineteca, y en el vestíbulo de uno de los cines, allí hicimos la primera exposición de agrotipos, se llamó Haciendas Enequeneras, ya sabes el tema, fue un tema muy sencillo porque aquí hay un montón de haciendas, de enequeneras, y dije lo más, digo, quería yo iniciar algo con un proyecto, y dije, y encontré las haciendas como algo muy accesible. Claro. Y entonces comencé con esa parte de lo temático, ¿no? Que abarcaría lo que es la colección mía de collodion. Ahorita ya tenemos varios temas que hemos elaborado Luz y yo, y bueno, hay muchos más temas. Pero en ese entonces, lo más rápido, algo que no me exigiera tanto trabajo para poder realizarlo, desarrollarlo, pues eran las haciendas enequeneras. Fue el primer encuentro, 4x5, placas de 4x5, y yo atrás de un Chevy, de un Caribe, instalamos nuestro laboratorio, y allá atrás empezamos a revelar y hacer todo esto, ¿no? Fue la probadita, si yo pudiera con esto, porque sí es bastante cansado, muy cansado. Es uno de los procesos, yo creo que desafía a cualquiera la paciencia, ¿sí? Es muy desafiante, porque tienes que luchar
con el proceso, si estás iniciando, tienes que luchar mucho con el proceso, con lo técnico y después con lo artístico. Es así como yo lo sentí, ¿no? Yo podía haber tenido, eh, me gusta mucho variar las, las tomas desde el punto de vista de la cámara, me gusta ponerlo a veces muy desafiante, pero con la técnica hay algunas veces que me bloqueé, ¿no? Porque yo ponía en una toma muy sencilla y decía, vamos a luchar con la técnica, ¿no? De maestro, solamente yo tenía el manual, no tenía nada más. Sí. ¿Sí? Estamos hablando del 98. Facebook, yo creo que no sé si existía, No. pero la comunicación era muy, muy, muy precaria, ¿sí? Había, me acuerdo mucho que el correo electrónico existía en ese entonces, y pues Mark Osterman no me conocía. Entonces, yo cómo le iba a pedir a Mark, oye, mírate, me está pasando esto y esto, ¿no? ¿Y tú quién eres? Y bueno, yo sentí que el único maestro que tenía era el manual. Y era una cosa de que, ¿a quién más le preguntas? Si en Así es. México, ¿quién estaba haciendo más colodión? ¿Sí? ¿Quién Maestro, estaba realizando? entonces, digamos que todo este proceso no fue una cuestión de aprendizaje, sino obviamente de mucha investigación y de muchísima experimentación. Y digamos, yo entiendo que usted es un referente en este indagar, sobre todo en los procesos de colodión húmedo. Y en aquel punto a mí me llama mucho la atención también pues escuchar que estuvo con Grant Romer, que también es un pionero de la investigación para la conservación, lo mismo el maestro Fernando Osorio, es decir, había como un también, es decir, no había propiamente una escuela en donde usted pudiera acudir, pero eran como una avanzada de pioneros para la investigación y la experimentación de estas disciplinas. Eso me parece muy interesante. Déjame decirte que no sé si es algo muy vanidoso el decir esto, pero una de las cosas que a mí me dio estudiar la antropología es el incentivo de la investigación. Sí. El incentivo de que me acuerdo mucho en la licenciatura agarramos, no un libro, agarramos cientos de libros para leer. Hoy aún los muchachos de la facultad le das un libro para leer y te lo termina en un mes, ¿no? Ahí era comer libros, comer, sí. Y te digo, yo solamente tenía para desarrollar la técnica, no solamente tenía un manual, ¿sí? Y con eso me basé, pero fue una cosa que a mí me gustó muchísimo. Para mí el colodión, lo que a mí me agrada del colodión es que es siempre desafiante, ¿no? Muchos amigos me hablan, me escriben, me dicen, oye, fíjate que esto pasó y esto, lo otro. Trato yo de pues decirle, de dirigirle, de señalarle algunas cosas, pero realmente el colodión te puede sorprender mucho. En un día te puede fallar todo y al día siguiente te puede funcionar todo. Una de las reglas que yo he aprendido con ese consejos de Mar es que todo para que funcione tiene que tener, ¿sí? El estricto medida de limpieza, de dirigir, ¿sí? Todo el proceso como debe de ser. Las medidas exactas, no contaminación, siempre para el colodión, ahora sí que el espíritu del colodión para que funcione bien tiene que ser un baño de plata excelente. Sin el baño de plata excelente, todo te puede fallar. Y eso es lo que he aprendido en todo esto. Y me agrada muchísimo porque es un medio plástico, vamos a decir, un medio creativo
increíble. A mí me encanta mucho hacer colodión. Ahora, en ese tiempo estoy haciendo gelatina seca, lo que es la placa seca de gelatina, pero estoy descubriendo ahorita muchas cosas que no conocía de la gelatina, de las cosas que se pueden hacer. Es sorprendente, ¿no? Pero también el colodión también tiene una gran variedad. En México, creo que muchos de los fotógrafos que se dedican a colodión solamente conocen la parte del ambrotipo, de sacar en una toma un positivo directo de la cámara. Pero en verdad es que hay cientos de formas de resultados que podemos crear con el colodión. ¿Sí? Tenemos allá los colotones, tenemos las placas secas, tenemos las impresiones albúmina, impresiones hechas con colodión. Hay muchas cosas para crear, ¿no? Y es esto, eso fue mi encuentro. Yo no nací yo no me creé en una escuela de fotografía. Mi escuela de fotografía fueron 2 años de aprendizaje con el maestro Roberto Gamón. Pues, era muy joven, igual que en esa época, igual que yo, pero fue el inicio, porque lo que vino después, todo ese aprendizaje de colodión, pues realmente lo hicimos a golpe y a porrazo. Pero también una de las cosas que puedo decir acerca de mi interés por los procesos antiguos, ¿sí? Me encantan los procesos antiguos, eso es maravilloso. Yo no le digo procesos alternativos, yo les nombro procesos fotográficos de química, o sea, o procesos químicos de fotografía. Ese es el nombre que a mí me gusta emplear, y también, como dice Jorge Camarillo, ¿sí? Los heliografías, me parece estupendo, ¿no? Referirse así. Otra de las cosas que me encantó es que cuando en el 86, si no me equivoco, ¿sí? Comenzaba en todo México, el aprendizaje de los archivos fotográficos, el aprendizaje de cómo conservar, el aprendizaje de dónde meter los negativos, dónde guardarlos, qué ambiente hay que crear, qué material neutro, todo esto, ¿no? Y fue así en el 86, si no me equivoco. Yo conocí a Eleazar López Zamora, ¿sí? A Servando, a todos los chavos de la Fototeca de Pachuca. Pachuca fue el inicio nacional de muchas cosas que se realizaron en otros archivos. Fue la mamá de todos los archivos. Ahí se decía todo, ahí se platicaba, se impulsaban muchas cosas. El primer taller, si no me equivoco, se realizó allá. Y bueno, eso me ha gustado bastante. Y como te dije al principio, el contacto de la nueva tecnología, el sistema binario, ¿verdad? Que ahora persiste en todo. Yo lo conocí alrededor de la década de los 90. Para mí fue una desafiante de pasar a esos monitores RBG monocromáticos a monitores VGA. Fue fantástico, ¿no? Ver las imágenes impresas en una calidad muy... No le llegaba al Kodabromide, ¿no? Al Kodabron, pero bueno, era algo para iniciar, ¿no? Fue fantástico. Sí, maestro, ahora, si le parece bien, le quisiera preguntar precisamente ahora que comentaba un poco de pues esta incursión en el Sistema Nacional de Fototecas. Y en ese sentido, y siendo usted el encargado también de la Fototeca Pedro Guerra, pues varias cosas. Como antropólogo, ¿qué riqueza
cree usted que ha determinado tener una fototeca, la Fototeca Pedro Guerra en Mérida? Y como encargado de la fototeca, ¿cuáles fueron los retos a los que más se enfrentó también en un momento en el que pues no había, no estaba en el aire tampoco saber que era una fototeca y para qué servía? Mira, te voy a decir, tanto el proceso de colorión como el trabajo del archivo, de esos dos aprendí una cosa muy importante. Eh, la ignorancia, la ignorancia puede detener muchos proyectos artísticos, muchos proyectos documentales, muchos archivos se han acabado a causa de la ignorancia. Desde que nosotros comenzamos, Lucy y yo, el desafío es enseñar, enseñar, enseñar qué es ambrotipo, qué es un ambrotipo, qué es el colorión, qué todo esto, ¿no? Por decirte, tú le muestras a alguien una impresión de papel salado, ¿sí? Y, muy bien, lo agarran y, sí, muy bien, listo. Pero no saben cuál es la tecnología hecha allá, cuál es la tecnología que está allá soportando la imagen, ¿no? Una vez hice una impresión con colodión, ¿sí? Con colodión se pueden hacer impresiones, se llaman aristotipos, y yo lo hice y después se lo mostré a un fotógrafo. Y el fotógrafo me respondió, qué buena impresión inkjet tienes. Le dije, ¿qué? Sí, qué buena impresión inkjet, ¿no? De tinta. Dije, oye, eso no es impresión de tinta, ¿no? Esto es plata, ¿sí? Y colodión y plata. Le dije, es una impresión en colodión, ¿no? Y él me dijo, bueno, sí, está bien, ¿no? Y ahí acabó. Como una vez recibí un comentario de un arqueólogo que yo le decía, oye, quisiera entrar a la ruina porque llevo una cámara grande y todo eso para estar en la ruina y poder hacer una impresión, no se va a utilizar con fines de lucro, estamos en la universidad y todo, ¿no? Y él me respondió, oye, no es más fácil que lleves tu cámara digital y la tomes. Entonces, luchar contra eso también fue un desafío en los archivos fotográficos. En ese tiempo, estamos hablando en el 86, 88, cuando se llevó a cabo en el edificio de las Relaciones Exteriores allí en México, y fue algo muy bonito porque por primera vez se reunieron todos, o la mayoría de los archivos que habían en México. Solamente que ahí esos archivos, creo que los únicos, espero equivocarme, los únicos que guardaban fotografías exclusivamente era Pachuca y nosotros. No sé si los otros archivos, por ejemplo, el Archivo General de la Nación no es exclusivo de imagen, es documentos históricos y todo lo demás. Y es otro desafío que se enfrentó esos tipos de archivos que tenían los documentos escritos y los gráficos, ¿no? Porque parece nada, pero el peso que hay entre el archivo documental y el archivo gráfico es mayor con el escrito, ¿no? Con el documento. Y también sucede, nosotros en la fototeca estamos ante una circunstancia de escolaridad, pues la universidad, lo primero es, su primer desafío es llevar que los planes educativos marchen, que existan egresados, que todo esto, cuando te acercabas a un ejecutivo, a un directivo, ¿no? Oye, fíjate que necesitamos pues comprar deshumidificadores, comprar aires acondicionados, comprar material. Oye, ¿sabes qué? Tengo un plan de estudio para realizar y hay que invertir 200, 300 mil pesos. Oye, sí, pero solamente te pido 10 mil pesos. No, no había nada de presupuesto, ¿sí? Y es algo, pues, que también muchos de los archivos, pues, también sufrieron, ¿sí? Me acuerdo mucho de Eleazar, cómo manejó la fototeca de Pachuca, el ímpetu que le daba, fue un pilar muy importante en la conservación en todo México, como también en la fototeca de Pachuca. Así es.
Maestro, y bueno, respecto de mi primera pregunta, que tenía que ver con, usted le ha dedicado mucho trabajo de investigación, de conocimiento, de tiempo, de gestión, de muchas cosas a la Fototeca Pedro Guerra. ¿Y qué espera? ¿Cuál espera que sea el legado de ese trabajo, de esa labor específicamente dentro de la Fototeca? ¿Qué significa, por ejemplo, para la sociedad en Mérida, y no nada más dentro de la universidad, sino en general? ¿Qué significa tener una fototeca de la magnitud y de la experiencia que tiene esta? Mira, la Fototeca Pedro Guerra se enlaza con muchos intereses de cultura, ¿sí? Como antropólogo yo por ahí lo veo. Es para mí un acierto que la fototeca estuviera resguardada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Sí, creo que ningún otro facultad lo hubiese acogido tanto como fue en la Facultad de Ciencias Antropológicas. ¿Sí? Creo que el vínculo de la imagen impresa, sociedad y cultura, creo que esto lo hace la antropología muy bien, la conexión, ¿sí? El envolvimiento. Y tu pregunta, pues aquí en esta zona superarqueológica, zonas arqueológicas, ¿sí? Las fotografías que tanto que se empezó el contacto de los sitios arqueológicos con la fotografía, comenzó de Stevens y todo lo demás, pues llevó esa impregnación en la cultura fotográfica aquí en Yucatán. Hay mucho interés fotográfico aquí en Yucatán. Ahora, es también que el conocimiento de la fototeca, el conocimiento de las imágenes de la fototeca, siempre está sorprendiendo a muchos yucatecos. ¿Sí? La calidad y todo es único. Ahora, el legado en el que estamos hablando sobre la fototeca Pedro Guerra, sobre la, eh, la sociedad yucateca, yo creo que se incrusta en lo que es el no olvido, ¿sí? Se incrusta en el no olvidarse, se incrusta en el recuerdo, se incrusta en el aprecio, en la observación de las imágenes. Yo mi esposa y yo hicimos una exposición con colorión húmedo sobre Mérida. Nosotros tomamos fotografías en 9 por 7 pulgadas, ¿sí? Y la gente fue a nuestra exposición. Entonces, muchas de las personas que vieron la exposición apuntaron en el libro de visitantes, ¿y dónde son esas fotos, no? ¿Y cuándo tomó esas fotos? ¿Y de dónde es, no? No distinguieron la misma cruce, la misma cotidianidad del paso de la gente, no pudieron descubrir que era la misma ciudad de Mérida. Igual pasa con imágenes muy antiguas, de muestras lo que era el antiguo Palacio de Gobierno, ¿sí? Y es, ¿dónde es? ¿No? Muchos no conocen, yucatecos nunca conocimos nunca conocieron el Olimpo, que es un edificio que está al ladito del Palacio Municipal, ¿sí? No es el Olimpo que está ahora, sino había una edificación más antigua. Bueno, le enseñas a alguien esas imágenes y el asombro que causa es indescriptible, ¿no? Y yo creo que el legado de la fototeca se incrusta ahí, dentro de la cultura de los yucatecos, dentro de la cultura del habitante de esta ciudad. Bueno, pero estamos hablando solamente de la arquitectura, pero existen otros más más temas que resaltan en su legado para la sociedad. Por ejemplo, muchos de los muchos de los yucatecos no conocían, ¿sí? A Serapio Rendón. Serapio Rendón fue un revolucionario allá con Felipe Carrillo Puerto y con otros aquí en Yucatán. Y tú le muestras
una foto de él, le dices, ¿quién es? Pues no saben, ¿no? Dice, ¿es Serapio Rendón? El personaje que los libros históricos hablan tanto de él, bueno, ese es, ¿no? Y muchos personajes históricos relacionados con el andar y devenir de la historia de Yucatán están retratados allá. No hay mejor conocerlos de una fotografía. No es lo mismo la pintura que la foto, ¿no? Aunque realmente el valor de una pintura creo que es mucho más que la fotografía, no lo sé, pero no quiero caer en esa discusión. Pero es increíble cómo puede haber esa parte realista de la imagen fotográfica, ayuda mucho a apreciar la personalidad de las personas, ¿no? Históricas. Me acuerdo mucho la imagen de Benito Juárez, esa pintura abstracta y todo eso, y cuando le ves la impresión en albúmina de un retrato de él, y llevamos nosotros a tiempos de que fue una imagen hecha con colorión, ¿sí? Y fue impresa en albúmina, vemos nosotros caracterizado de una forma increíble. Una de las cosas que, que también hemos aprendido en utilizar el colodión es de que resolvemos muchas incógnitas de la historia que se ve en la imagen. Por ejemplo, hablo el retrato de Benito Juárez, ¿sí? Cualquier persona fotografiada con colodión, tan pronto morenito, ¿no? Como nosotros somos, ¿sí? Sale la imagen mucho más oscuro, ¿sí? De hecho, aquí en Mérida se conoce al campesino, se le conoce al campesino como Boschito, porque Bosch en maya es negro, ¿sí? Entonces, ese es el significado. Pero otra cosa que hemos visto, que es el movimiento, la fotografía arquitectónica y la fotografía de la ciudad, muchas veces no reflejaba la cantidad de personas que en ese momento estaba. Entonces, es otra parte del conocimiento. Y sobre todo, que el colodión es sensible al azul, y eso nos trae otros tipos de descubrimiento en la imagen de la fotografía, ¿no? El cambio de colores, tantito el rojo sale más negro, el verde tiene su cambio, todo eso tiene su interpretación. Y la interpretación nosotros tenemos que estar pendientes para ver y volver a ver y volver a ver y descubrir las cosas que nos esconden en una imagen producida por colorión. Así es. Yo creo que en eso, resumiendo, yo creo que el legado de la fototeca ahí se incrusta. La fototeca, su labor de hoy y para mañana y para pasado mañana y para siempre va a ser enseñanza, enseñanza, enseñanza. A que la gente aprenda más sobre la fotografía y aprenda a mirar la foto, aprenda a descubrir las riquezas que hay detrás de la imagen de plata. Así es. Maestro, cuéntame por favor, o bueno, quisiera abundar un poco más respecto de también la injerencia que ha tenido Lucy en toda esta labor, por un lado, y por otro lado también el sentido docente al que usted se ha tenido que enfrentar, porque yo sé que hay muchísimos fotógrafos que acuden a usted para aprender la técnica o aprender todas estas minucias de las que ya nos hablaba ahora. Tuve la oportunidad pues, de entrevistar a algunas fotógrafas y pues en el ámbito y todo ello, pues usted es bien conocido también como docente. Eso, digo, yo entiendo ahora que me lo dice, que le importa mucho enseñar y que para todas las actividades de gestión, de investigación y tal, es muy importante enseñarles a los otros la importancia de poco lo que hacemos. Pero en términos de la docencia, ¿usted empezó enseñando y le gustaba o no le gustaba? ¿Fue una necesidad nada más? ¿Cómo ha sido esa trayectoria, maestro?
Bueno, te voy a decir una de las cosas que pocos saben. A mí me dieron, cuando por ahí de los años 1980, eh, me ofrecieron dar clases en la facultad y yo envuelto, era joven, envuelto en nervios, envuelto en decir, no, no creo por él, pero lo rechacé. Después empecé a dar clases de fotografía y me encantó. Entonces, algo que no quería se volvió para mí una pasión. Eh, la influencia de Lucy, mira, yo soy antropólogo y mi esposa es arquitecta. Entonces, esa unión de vista, de ver las cosas, ha sido maravilloso, ¿sí? Tanto la vista como mujer, como mi esposa, y mi vista como hombre, ¿sí? Se ha conjugado en una buen ritmo para la creación fotográfica nuestra, ¿sí? Este, eh, eh, un encuentro fotográfico que asistimos, nos sentamos en una mesa con varios fotógrafos y la pregunta que nos hicieron fue, ¿quién de ustedes es el autor de las fotos? ¿Sí? Y yo dije, bueno, los dos. No, 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 no. Uno es el autor. No, los dos. No, 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 no vengan con eso. Uno es el autor. Mira, les voy a describir cuál es nuestro proceso para crear una imagen y ustedes pues saquen su conclusión. Nosotros cargamos una cámara que casi pesa 5 o 6 kilos. Llevamos hasta un diablito para ayudarnos, porque no podemos cargar todo el tiempo, pesaba mucho. Una cámara de Nova, de espino vago, de 8x10, toda de madera, ¿sí? Un lente que pesaba, creo que el lente pesaba como medio kilo, y nosotros llegamos al sitio, colocamos la cámara, primero dejamos la cámara sentada, ya armada. Lucy visualiza el lugar, yo visualizo también, conversamos cuál es el punto, conversamos aquí, mira, yo estoy proponiendo esto porque pienso que así, que eso. Ella me dice, no, pero mira esas líneas, mira todo, todo, todo. Después llegamos a la conclusión, bueno, creo que tú tienes la mejor parte, vamos a ponerla. Siguiente es abrir el lente y enmarcar todo en un cuadrito, en una pantallita, y ahí viene la discusión. ¿Hubo pleito? Sí, muchos pleitos. ¿Hubo desacuerdos? Muchos desacuerdos, ¿sí? Pero en todo esto dio pauta para la creación de una imagen. ¿Quién es el autor? Pues digan ustedes. Así es, pues al final de cuentas un trabajo conjunto y es interesante también en el sentido de cómo establecemos hoy en día cómo se hace una fotografía. Es decir, Así es. hoy en día tiene que ver con otras circunstancias y con otras situaciones dentro del propio dispositivo y este dispositivo que impone tantísimo esfuerzo incluso, pues sí, que es un carrito, ¿no? Tal cual, y es de madera y es muy, muy grande, pues impone pues otra actitud incluso ante la imagen fotográfica y al quehacer fotográfico per se. Mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que nosotros vimos al momento de empezar a hacer este proceso con otros fotógrafos en Yucatán es que sentimos que había una situación como, bueno, ustedes tienen su archivo, tienen su nidito, su nichito y ya, ¿no? Yo decía, no, la fotografía de colorión no es más ni menos que lo que ustedes hacen. Solamente es una forma diferente de hacer fotografía. El colorión, yo he encontrado muchas personas que se meten a hacer colorión por el snob, por decir, miren, yo hago colorión. ¿Cuántas placas hiciste? Una, pero yo hago colorión. ¿No? No, hombre, no, no, no. Está en un error. Yo creo que hay una mala concepción y una de las cosas que yo vi en todos los talleres que di es que muchos
¿sí? Iban solamente para esa situación. No los culpo, yo creo que pagaron por el taller, sacaron su resultado, lo que hagan después, pues ya es cuenta de ellos, ¿no? Creo que eso no me trae problemas, pero así es esto, ¿no? Nosotros no nos queremos sentir superiores a otras técnicas. Todas las técnicas tienen la forma. El chiste es que el fotógrafo, el artista, tiene que ver qué medio le funciona y sobre eso hacer su obra. Si a mí esa técnica de colorión no me funciona para mis propósitos, la dejo. La Así dejo. es. Sí, ¿Sí? a veces no nada más es pagar el taller, sino toda la cuota de hacer colodiones, que no es fácil, no es sencillo, no es barato, no es, o Sí, sea, tiene mucho capricho. fíjate que nosotros empezamos a dar talleres de colorión. Primeros no fueron a los fotógrafos. Mm. Comenzamos a dimos el primer taller para fotógrafos en el 2010. Nosotros empezamos en 1997. En el 2003, a invitación de Fernando Osorio, dimos el primer taller en el ECRIM, ¿sí? En la Escuela Nacional de Museología, Restauración y Museología, ¿sí? Allá en el Museo de las Intervenciones. Allí dimos el primer taller para conservadoras, porque el que ellas entiendan cómo es el proceso, ellos van a mirar de otra forma cuando tengan un negativo de colorión, ¿no? Van a saber todo el proceso y pueden distinguir cosas que no son problemas de deterioro, sino a veces es propio de la imagen, De ¿no? la factura. Del proceso, sí. Y fue hasta el 2010 cuando nosotros dimos el primer taller para fotógrafos, y eso fue en Jalapa. Nosotros en Jalapa, Veracruz, nos vimos en un encuentro de fotografía de fotografía alternativa, algo así era, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero ahí estaba Byron, había otros maestros de la Facultad de Arte de allá en Jalapa, y todos muy amables, muy bien, se llevaban muy bien. Y ahí conocí también a nuestro amigo Manuel, que descanse en paz, ¿verdad? Buena persona, yo lo conocí y a mí fue excelente persona. Y bueno, ahí dimos el primer taller nosotros para fotógrafos. Mucho de lo que nosotros esperábamos nosotros dar desde el 97, nosotros queríamos promover esta técnica, pero bueno, todo a su tiempo llegó, ¿no? Y sí, como dices, algo que a mí me encanta es dar asesorías, dar las clases, porque me encanta ver que cómo las personas pueden realizarse, encuentran esas formas de expresión. Me encanta mucho el trabajo de muchos fotógrafos aquí en México. Yo he visto algunos de los trabajos y podría enumerar varios, pero son excelentes, ¿sí? Está ya Patti Banda, eh, es su compañero Talavera, también Gabriel Marín, Citralic, Ricardo Flores, y muchos más que se me escapan, pero hay un buen número de fotógrafos de colorión, y lo están haciendo bastante bien, ¿no? A mí me asombra mucho cómo se han desarrollado y cómo han desarrollado en su técnica y desarrollado en su plástica, ¿no? Fíjese que hay una cosa interesante también en este sentido, en la labor que además ha tenido la fototeca. Usted nos hablaba de la memoria, de este legado para la memoria,
Y a mí siempre me ha parecido muy interesante también la labor de los docentes que transmiten la información de técnicas antiguas, históricas, químicas, como queramos llamarles, porque bueno, a final de cuentas es una tecnología que se desarrolló y que si la dejamos de lado, como se ha dejado de lado, de pronto ya no hay nadie que nos la pueda enseñar. Entonces, eso parece para mí una cosa muy interesante que usted, quien ha investigado y que de pronto empezó de cero, experimentando, haya podido ver fruto en otros fotógrafos que ahora pues ya la tienen muy asumida o incluso se han apropiado de ella para experimentar y discurrir dentro de la fotografía. Me parece fundamental que estos conocimientos se transmitan y no nada más como las fotografías per se, sino el conocimiento que hay detrás de ellas. Maestro, pues bueno, quisiera agradecerle nuevamente esta charla. Yo podría platicar con usted muchísimas cosas que pudiera también aprender, pero probablemente el público no nos atienda por horas y horas. Entonces, pues le agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia, su disponibilidad para platicar con nosotros. Esperamos que pues poder visitarlo pronto o que usted nos visite acá en Querétaro sería una gozada. Y bueno, le mando muchos abrazos y muchas gracias. No sé si quiera agregar algo más a esta charla. Bueno, agradecerte a ti y también tan pronto termine esto, ya mi esposa y yo nos morimos de ganas de ir a México, de varios lugares. Tenemos pendiente visitar a muchos amigos y espero que Dios nos dé vida para poderlo hacer. Hay que cuidarse mucho. Yo soy una de las personas de ¿cómo le dicen? De peligro, Sí, de bueno, vulnerables. vulnerables, ¿no? Con este virus y pues me estoy cuidando ahora, necesito, bueno, cuidarme más, tengo un mal cardíaco y pues espero que todo eso pase rápido, ¿no? Sí, pero fíjate que en la docencia, en la facultad yo di clases de fotografía, eh, eh, cosa que te va a sorprender. Yo di fotografía digital. Sí, ya sé. Y, y bueno, pues para mí fue siempre un gusto también que los muchachos de comunicación ahí en la facultad también se supieran expresar. Y me agradó mucho dar esa parte. Otra que creo que va a quedar en el tintero va a ser cómo la fototeca tiene que ver con la historia local, ¿no? Porque es algo muy importante, ¿sí? Pues cuénteme cómo la fototeca es parte de la historia local de Mérida. De la historia local yo me refiero mire, a los historiadores, ahí voy, ¿sí? Porque desafortunadamente es otra de las cosas que no se ha podido avanzar, ¿sí? Yo digo que es gran labor lo que hace John Moraz con su aprendizaje sobre la alfabetización de visual que nos hace falta. Nosotros somos analfabetas visuales, ¿sí? Bien planteado por él, y yo lo creo igual, ¿no? Y ¿cuántos años llevamos? Yo trabajé 32 años en Aguadia, ahora soy jubilado. Hace 4 años tenemos 36, 38 años. ¿Sabes cuántas tesis han salido de la fototeca sobre historia? Teniendo una especialidad en la Facultad de Antropología de Historia. Bueno, no sé, 10. creo que 5. Creo, posiblemente estoy equivocado y espero que esté, pero muy pocas. Hasta hace 10 años, ninguno de los historiadores le ponían tanta su mirada hacia la fototeca como documento visual útil para la historia. Y yo siento que eso es algo que se tiene que solucionar, se tiene que zanjar en esa parte, porque bueno, es una lástima que aquí estando la fototeca y los principales de los usuarios son los historiadores, ¿no? Claro, Y creo que ahí tiene que ver mucho con ello. claro.
Sí, todavía falta muchísimo esa labor de vinculación que dentro de las instituciones pudiéramos apurar mucho más. Hay muchísimo trabajo por hacer y queda ahí también un reto, ¿no? Pero está bien, yo creo que también llenarnos de, es decir, seguir teniendo intenciones de seguir trabajando y de generar otro tipo de cuestiones también es importante. Y, Fíjate, preparé una asignatura, esas asignaturas libres, se llamó Historia y Fotografía, ¿no? No es muy novedoso el título, pero para mí fue un desafío, porque yo quería que la asignatura la tomaran algunos de los chavos de historia. Y resultó que hubieron más alumnos de parte de la especialidad de literatura, de comunicación, que de historia, ¿sí? En verdad fueron como 2 o 3 de historia y fue un grupo como de 40 muchachos, ¿sí? Y fueron más de comunicación y de literatura. Y comencé abriendo esa asignatura con una pregunta. ¿Qué es la fotografía está divorciada de lo escrito? ¿O solamente debemos tomar la imagen per se o debemos basarnos en la investigación del texto? ¿Sí? Y para eso yo presenté una foto que hace muchos años un amigo de la arqueólogo me dio para digitalizar, se la digitalicé y como lo vi tan importante esa foto para mí, le dije, oye, ¿puedo presentarlas yo? ¿Puedo tener una copia? ¿Puedo presentarla, utilizarla para mi materia? Y me dijo que sí. Es una foto sorprendente. Te la voy a describir. Es una imagen donde hay 2 señores de edad avanzada. Estamos hablando de 60, 50 años, no tan avanzada, 50 años, que están juntos y atrás aparece un árbol. Ellos tienen una ropa de una persona, vamos a decir, no están vestidas con el traje típico de Yucatán, sino que es un traje, vamos a decir, catrino. Y entonces están paradas ahí, es una foto pequeñita. Entonces le dije, ¿qué piensan de esa foto? Y muchos dieron muchas opiniones, ¿no? Y esto y lo otro, son 2 hombres, algo más que puedan sacar. Y no, ok. Entonces les voy a mostrar el reverso. Entonces miré la foto, o sea, mostré la otra diapositiva que tenía lo escrito en la imagen. Y eran 2 personas en el antepaso o muy cercanas a ser ahorcadas. wow. El árbol que estaba atrás de ellos era el árbol que iba a servir para colgarlos. Y tienen una dedicatoria allá, ¿no? No escrita por él, sino fueron escritas posteriormente, pero es una imagen que nos habla de esta unión entre la imagen y la información de texto, información documental. Y sin ellos, si no hay esa unión, ¿sí?, no se puede avanzar en la investigación de la imagen misma. Sí, muy bien. Después de esa explicación y de esa foto, ¿sí?, terminamos muy bien esa asignatura, muy bien esa materia. Fue una de las que me agradó mucho darla y bueno, resultó para bien, eso espero. Qué interesante y sobre todo qué importante es identificar pues los usos de la imagen por un lado, pero también lo que nos impone como un reto intelectual, como un reto a la investigación, ¿no? Yo creo que pues por su formación lo entiende muy bien de esta manera y que la imagen no necesariamente o no únicamente, sobre todo, está hecha para hacer la ilustración de un texto histórico, sino que se puede profundizar muchísimo en la imagen para historiar a partir de ello, ¿no? Entonces,
pues bueno, nos queda ahí mucho trabajo por hacer, maestro. Le agradezco nuevamente. Pues esta anécdota, la verdad, me va a dejar pensando también con esta descripción. Espero que quede un poco para, o mucho para la reflexión de nuestro público, para enterarnos, adentrarnos en esta cuestión de ir averiguando mucho más de lo que nuestra imagen, nuestro imaginario personal nos permite ver de la fotografía, es decir, ir un poco más allá, más afuera de nosotros mismos, porque eso es indispensable. Gracias, Analia, por todo tu, todo tu trabajo, de veras. Discúlpame. Pues estamos a disposición. Ojalá que algún día a tu paso aquí en Mérida nos des la oportunidad de poder hacer un retrato, un agrotipo, ¿sí? Y conocerte en persona, por supuesto. Y otra de las cosas que te quería hablar era de que, fíjate que hay aquí en Yucatán, una vez sacamos una convocatoria, Luz y yo, para dar un taller en Mérida. Y resulta que solamente se inscribió una persona. Cuando ese es nuestro sentido, ¿no? Quizás en Mérida no somos tan conocidos como afuera, porque muchas de las personas que vienen a que nosotros le enseñemos vienen de la Ciudad de México, vienen de Querétaro, vienen de Puebla, vienen de Cancún, de Campeche, y vienen. Y en Mérida no ha habido ese interés, ¿no?, local por aprender esta técnica. Así es, maestro. Pues bueno, muchas veces no somos profetas en nuestra tierra, pero tenga por seguro que cuando vaya, y que va a ser muy pronto, espero, me encantaría visitarlo, visitar la fototeca, que usted me acompañe a visitar la fototeca, que no la conozco. Entonces me encantaría saludarle. Y claro, yo, imagínense, feliz de que me pudieran hacer un retrato ustedes. Muchísimas gracias. A ti, Analia, a ti. Cuídese, por Un favor, abrazo. muchísimo. Cuídese mucho, maestro. Un abrazo. Abrazos.